Sí, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la Iglesia Cristiana Berea, México, aquí en Iztapalapa. Antes que nada, quiero darles la bienvenida, que se sientan a gusto. Varios son personas que se congregan con nosotros y nos da gusto que estén aquí. De hecho, todos, los únicos que no es el pastor. Pero sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. También las personas que están en línea, les damos la bienvenida, de manera que pues puedan disfrutarla, puedan gozar de lo que se va a hablar aquí, que es muy importante. Y bueno, antes que nada quisiera pedirle una disculpa al pastor Nicolás, a la hermana Montaña, porque ellos siempre son puntuales, como aquí en México somos dados a citar a las 4 para que empiece a las 4:30. El pastor Nicolás no sabía eso. Él dice a las 4 y él desde 3:30 ya está listo, al 10 para las 4 ya estaba casi sentado. Entonces una disculpa, pastor, son costumbres de la Ciudad de México que como todo es tráfico, generalmente citamos 4 para empezar 4:30, una disculpa por favor. Pero yo quiero, pues sin más, comenzar con esta hermosa conferencia donde el pastor Nicolás García nos va a hablar de la apostasía. Y sobre todo, pues es una traición. Pero vamos a ver por qué, cómo y dónde, y todos los pormenores bíblicos de acuerdo a esta conferencia. El pastor Nicolás nos va a poder ahondar más sobre esto, y no les pido su aplauso, vamos a hacer una oración, sobre todo para el Señor, porque es el Señor el que merece toda la gloria y toda la honra. Les pido por favor si me acompañan. Señor, Padre del cielo, tú que eres bueno, Señor, y nos das la oportunidad de tener un lugar donde reunirnos, un lugar donde escuchar estas cosas. Señor Padre, te damos las gracias porque vamos a hablar más de tu palabra de Dios, Señor. Y ahora tenemos la bendición de que haya podido venir desde tan lejos el pastor Nicolás García. Señor, bendícelo, guíalo, que sean tus palabras puestas en sus labios para que todos podamos entender, y a nosotros danos esa comprensión, ese entendimiento para poder profundizar en tu palabra y que nosotros podamos estar prevenidos sobre todos estos temas. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues sin más, le cedo el micrófono al pastor Nicolás García. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. ¿Pueden sentarse, por favor? Con permiso, me siento, porque estar mucho rato de pie como que me fatiga mucho, debido a mi estado de salud. Pero qué bueno que están aquí los hermanos de Ackerman. Gloria a Dios. Bienvenidos, José Luis, Pastor José Luis. Qué bueno, gloria a Dios. Un placer estar aquí con ustedes, con todos ustedes, y poder disfrutar de esta tarde hermosa que el Señor nos permite disfrutar. Qué bueno, es un milagro que yo pueda estar aquí hoy, y es un milagro que agradezco a Dios de todo corazón. Quiero compartir con ustedes un tema que Pedro me sugirió, y quiero comenzar este tema citando las Sagradas Escrituras. Como siempre, ustedes saben que la base de nuestra fe debe ser la palabra de Dios. Cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que pensemos, cualquier cosa que afirmemos, debe estar bien sustentada en las Sagradas Escrituras, o simplemente será pensamiento humano, pero no palabra de Dios. Para que sea palabra de Dios, debe estar basada en las Sagradas Escrituras. Por tanto, yo les invito a que abran la Biblia por Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. No sé si se oye bien, ¿hay acople o algo? No. Perfecto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura a este pasaje que nos va a ayudar a introducir el tema. ¿Ok? El tema es la apostasía como una traición. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Bien, leemos la palabra del Señor. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta como si fuera nuestra, es decir, ni por carta como si fuera de los apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta palabra, la apostasía, es de lo que vamos a hablar hoy. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, aquí se nos habla de la apostasía. Y este es el tema que vamos a tratar en esta tarde, a la luz de la palabra del Señor. Pero antes es necesario exponer algo más como introducción. Yo no sé si ustedes han oído hablar del movimiento calvinista. Sí. Bueno, es un movimiento que está trayendo mucha confusión a la Iglesia del Señor. El calvinismo, con sus erradas doctrinas, sacadas por supuesto de contexto, está aportando mucha confusión. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Bueno, la doctrina, por ejemplo, de la predestinación, tal como ellos la enseñan, es absolutamente falsa, porque no se ajusta a la palabra de Dios. ¿Existe la predestinación? Sí. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha predestinado a unos para salvación y a otros para condenación. Pero los calvinistas enseñan que Dios escoge arbitrariamente. Es decir, Él dice, bueno, doña Yolanda se va a salvar, pero Luis no. Y su hijo tampoco. Y el hermano tampoco. Solo se va a salvar Leti y Patti. Los demás se van a condenar todos. Esto es lo que dicen los calvinistas, que Dios creó a unos para salvación y a otros para condenación. Claro, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, no vemos que esto sea así. Lo que vemos es otra cosa muy diferente. Lo que vemos es que la Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:4, Dios dice que quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios no quiere salvar a unos cuantos y al resto condenarlos. Sí que hay un pequeño acople, no sé si lo pueden evitar, o sea, bajar un poquito el volumen quizás, para que no haya ese acople porque es molesto. No es cierto que Dios escoja a quién salvar y a quién condenar de una manera arbitraria, sino que Dios ha querido que todos sean salvos. La Biblia dice en Tito capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice hombre se refiere a todas las personas. Dios no quiere salvar solo a los hombres, quiere salvar a los hombres y a las mujeres. ¿Okay? Pero la palabra hombre abarca a toda la humanidad. Dios quiere que todos sean salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Esto no es lo que nos dicen los calvinistas. Ahora bien, como Dios quiere que todos se salven, Dios ha estipulado una condición. Ha estipulado, sigue habiendo acople, es que yo tengo audífono y los acoples son muy molestos. No sé si me oyen bien, si se puede bajar un poquito. ¿Se puede bajar un poquito el volumen todavía más? Ok, muy bien. Decía, Dios ha puesto una condición para salvarse. Dios ha querido que se predique el Evangelio en todo el mundo. Marcos capítulo 16, qué bueno, gracias. Marcos capítulo 16, del 15 al 16, dice la palabra del Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo. Y el que no será condenado. Es decir, Dios quiere salvar a todos, pero ha decidido en su soberana voluntad salvar a los que crean.
Esa es la única condición que Dios pone para abrir las puertas del cielo a quien quiera salvarse, que crea en el Evangelio de Cristo. Hola, Cristina. Esa es la única condición que Dios ha puesto. Dios quiere que todos se salven, pero debe creer en el Evangelio. Esta es la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Los calvinistas se hacen un verdadero lío porque Juan Calvino, que es el fundador del calvinismo, era un hombre que era relativamente muy joven cuando escribió sus libros, 2 libros que se llaman Instituciones de la Religión. Y ahí él, a la luz de lo que él entendía, él era católico, a la luz de lo que él entendía, fue escribiendo según a él le parecía. Y hay cosas muy buenas que él dice, que son verdad, pero muchas de las cosas que dicen no lo son. Y entonces nosotros, a la luz de la palabra, tenemos que discernir, saber qué parte es verdad, qué parte no lo es. Esto es una responsabilidad que tenemos todos los cristianos. Ustedes saben que hay muchos cristianos que están deseosos de conocer la verdad, que aman a Dios, que buscan a Dios y están en lugares donde no deberían estar, porque los están engañando como a chinos. Es decir, les están enseñando cosas que no son verdad y muchos se las tragan simplemente porque no conocen las Sagradas Escrituras, porque no se toman la molestia de leer, de estudiar, de escudriñar, de analizar si lo que le dicen es verdad o no. ¿Saben por qué esta congregación se llama Iglesia Cristiana Berea? Porque dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 10 al 11, que los cristianos que estaban en la ciudad de Berea eran más nobles que los que estaban en la ciudad de Tesalónica, porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les predicaban era verdad. Y quienes les predicaban eran apóstoles. Aún así, ellos decían, un momento, tú dices eso, yo voy a ver si es verdad que eso está en la palabra de Dios. Voy a ver si es verdad que eso está en las Sagradas Escrituras. Aquí tienen 2 asientos y aquí tienen otro. Por tanto, es importante que entendamos. ¿Habla la Biblia de predestinación? Sí. Predestinación es predestinar, destinar de antemano a unos para la salvación y a otros para la condenación. Dios destina de antemano a unos para el cielo y a otros para el infierno. ¿A quiénes destina para el cielo? A los que creen en Cristo, a los que creen en el Evangelio. ¿A quiénes destinan al infierno? A los que no quieran creer. Es decir, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso Él quiere que todos sean salvos. Pero el que vaya al infierno será porque no haya querido creer a Dios. ¿Ok? Pero la salvación la ofrece el Señor a todos por igual. Y hay un texto que yo quiero que vengan conmigo a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Romanos capítulo 3, del 22 al 24. A mí me gusta que ustedes comprueben por las Escrituras lo que digo, para que sepan que no me lo estoy inventando, que está escrito. ¿Ok? Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque, escuchen bien, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios quiere que todos sean salvos, hermanos. Y Él quiere salvar a todos, pero es necesario que el que quiera salvarse crea en Cristo, crea en el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de amor de Dios. Dios no quiere condenar a nadie y no hay diferencia. Los calvinistas dicen, Dios creó a unos para salvación y a otros para condenación. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo veo que Dios creó solamente a Adán y Eva. No veo que creara a unos para salvos y a otros para condenados. No, la Biblia no habla de 2 creaciones, habla de una sola. Y Dios quiere que todos sean salvos. Esto es muy importante entenderlo,
para no confundirnos con lo que ellos dicen después. También nos dice el Señor que Él quiere que todos sean salvos. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor Jesús, que prometió volver, ¿verdad? Dice que si no ha venido ya, no es porque Él retarde su promesa, sino porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Por esa razón, como dijo, Cristo mandó predicar a toda criatura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El mundo somos todos. ¿Ok? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha querido creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Esto es palabra de Dios y difiere enormemente de lo que dicen los calvinistas. No obstante, como digo, a pesar de que Dios quiere salvar a todos, no todos se van a salvar. No porque Dios no quiera, sino porque no todos quieren creer a Dios. ¿Verdad? Hay personas que son testarudas, personas que son necias y que aunque tú le ofrezcas el cielo, pues no lo quieren. Prefieren irse al infierno. No, yo vivo mi vida, yo hago lo que me da la gana, no sé qué, yo no tengo que rendir cuenta a nadie. Y se autoengañan porque Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Es decir, da igual que tú no quieras creer en Dios. Llegará el día en que cuando tú cierres tus ojos aquí, lo abrirás en la presencia de Dios y vas a ser juzgado por tus obras, porque no has querido creer en Cristo. Si creyeras en Cristo, no serías juzgado por tus obras, porque al creer en Cristo, Dios te promete la salvación. Pero si no quieres creer en Cristo y tú crees que tú eres suficientemente bueno, que tú haces las cosas bien, que ay, yo no robo, yo no mato, me dicen algunos. Oye, ¿pero alguna vez mentiste? La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo? Si alguna vez tomaste algo que no era tuyo, ¿cómo se le llama a los amigos de lo ajeno? ¿Cómo se le llama? Ladrón, ratero. Y la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Por tanto, todos, de una forma o de otra, hemos infringido la ley de Dios. Por eso estamos condenados, porque la paga del pecado es muerte, es decir, es condenación. Pero Dios no quiere que nosotros muramos en condenación. Por eso envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y quien cree que Cristo pagó por su culpa, es librado de su culpa. Esto es el Evangelio, es así de sencillo, no es complicado. Es simplemente que debemos o creer a Dios o andar en los pensamientos de nuestro propio corazón que nos va a alejar de Dios. Ahora, la salvación es un regalo que Dios nos da a los que creen en Cristo. Pero está escrito, Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no solo no tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Porque ¿qué más puede hacer Dios por la humanidad que no haya hecho? Dios creó un mundo perfecto, lo puso en nuestras manos y nosotros lo hemos estropeado. Hemos convertido el paraíso en un infierno. Esta es la realidad. De hecho, hay personas que piensan que no hay infierno, que el infierno es esta vida. No saben lo que dicen. Cuando lleguen al infierno se darán cuenta de que todavía es peor que esto. Pero Dios puso un paraíso en nuestras manos. Y nosotros, con nuestros egoísmos, con nuestros intereses personales, con nuestra soberbia, nos hemos alejado de Dios y hemos convertido este mundo en un mundo de maldad, en un mundo donde cuesta convivir, cuesta encontrar gente honesta, cuesta encontrar gente íntegra. Hay personas que te ponen una cara y después te apuñalan por la espalda. Así es el mundo en el que estamos viviendo. Y esto no es la voluntad de Dios. Nosotros lo hemos estropeado. Por eso Dios está preparando un mundo nuevo para todos aquellos que quieran vivir con Él,
vamos a tener esa oportunidad. Un nuevo cielo, una nueva tierra, en los cuales mora la justicia, en los cuales ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, ni ninguna cosa mala, sino donde podremos disfrutar con el Señor por toda la eternidad. Pero solo quienes crean en Cristo podrán disfrutar de ese mundo nuevo. Solo quienes quieran creer a Dios. Y está al alcance de la mano de todos. Dios dice, ¿cree en mí? El que cree en Cristo, nueva criatura es. El que cree en Cristo tiene la oportunidad de tener fe, esperanza. Una de las cosas que Jesús dijo, y lo tienen escrito en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26, una de las cosas que Jesús dijo, y es para mí fundamental, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, no se va a quedar muerto, volverá a la vida. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no se quedará muerto para siempre, sino que verá la vida. Y Cristo pregunta, ¿crees esto? Esa es la clave. Esa es la condición que Dios nos pone. Porque pensémoslo bien. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús mismo lo dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Si tú eres un pecador y te identificas con Cristo, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer en Dios, abrir tu corazón a Él. Y Dios te dará la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Miren, hablaba hace un momento con el hermano y le decía, yo estaba 3 veces en este último año, 3 veces a punto de morirme. 3 veces. Y no han sido las únicas. Antes también he estado a punto de morirme en otras ocasiones. Y en una de las ocasiones la doctora estaba hablando con la enfermera, decía que lo perdemos. Y me dijo a mí, muchacho, prepárate porque de esta no sales. Y yo asfixiado, que no podía ni respirar, dije, estoy listo, estoy preparado. Estoy listo, estoy preparado. No temo a la muerte. Yo puedo mirarla cara a cara y tener paz. Porque yo sé que cerrar mis ojos aquí es abrirlo en la presencia de Dios. No porque yo sea mejor que nadie, no porque yo lo merezca, sino porque Dios es bueno. Y Dios en su gracia me ha permitido creer en Él. Simplemente eso. Por su gracia, por su misericordia, Él perdonó todos mis pecados y me dio la oportunidad de comenzar una vida nueva. Y esa oportunidad la tenemos todos. La predestinación bíblica nada tiene que ver con la predestinación que predican los calvinistas. No, Dios escoge a quién salvar y escoge a quién condenar. Y Dios ha decidido salvar solo a unos cuantos, poquito, y condenar a la mayoría. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere salvar a todos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseña que nosotros creyendo en Cristo es como obtenemos el fin, que es la vida eterna. Por tanto, ¿existe la predestinación? Sí, pero la predestinación bíblica no es como la dicen los calvinistas. Ahora, derivada de esa falsa doctrina de los calvinistas, que dice que Dios escoge arbitrariamente a quien se ha de salvar y a quien se ha de condenar, dice que los salvos, hagan lo que hagan, no se pueden condenar. Es decir, que aquel que ha sido creado por Dios para salvación, aunque mate, robe, viole y haga lo que quiera, se va a salvar. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No, la justicia de Dios no lo permitiría. Ellos dicen que el condenado, haga lo que haga, no se puede salvar. Aunque crea, aunque busque a Dios con toda su alma, aunque quiera agradar a Dios, se va a condenar. ¿Ustedes creen eso? No. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso de que el salvo siempre es salvo.
Si una persona creyó en Cristo es porque estaba destinado a la salvación y entonces no se puede perder. Se puede volver un borracho, un maltratador, se puede volver un violador, lo que sea, y es salvo. Conozco a un creyente de una congregación allí en Fuerteventura, que es un señor más o menos de nuestra edad, ¿verdad, mamá? Con unos 60 y tantos años. Un hombre que tiene hijas y se mete con niñas más chicas que sus propias hijas. Niña, que te haría, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dice que es cristiano. No, pero yo soy salvo y yo no puedo perder mi salvación. Fuma, bebe, dice tacos, dice palabrotas. Vive una vida desastrosa. Y él cree, porque le han dicho eso, que si es salvo, una vez salvo, siempre salvo, no se va a perder, haga lo que le haga. Mire, yo creo sinceramente que se está engañando absolutamente. Se está engañando porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, dejaron de ser. Y aquí todas son hechas nuevas. Si una persona dice que conoce el Evangelio, se convierte a Cristo, pero sigue siendo un borracho, un maltratador, sigue siendo una mala persona, ¿saben ustedes lo que es esa persona? Un mentiroso. Es alguien que dice que es cristiano, pero que en verdad no lo es. Porque el cristiano, nosotros como cristianos no nos salvamos por las buenas obras que hagamos, nos salvamos por la fe en Cristo. Pero en el mismo pasaje donde Pablo enseña que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, en el versículo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros no obramos para salvarnos. Ya hemos sido salvos por fe en Cristo. Pero si mi fe es verdadera y es genuina, mi fe me tiene que llevar a vivir de tal manera que yo agrade a Dios. Yo no puedo ser maldiciente, una persona que habla mal. No puedo ser una persona que maltrata a los demás. Porque hay evidencias de cuáles son los verdaderos discípulos de Cristo. Jesús dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si una persona dice que es cristiano y no persevera en lo que Cristo enseña, ese no es un verdadero cristiano. Ese sencillamente es uno que se autoengaña a sí mismo. ¿Ok? Perdón. Muy bien. Ahora, vayamos al tema, que esto era solo la introducción. Ustedes no se preocupen que antes de las 10 de la noche hemos terminado. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de la fe que se ha tenido. Los calvinistas dicen, si alguien se aleja de la fe, es que nunca tuvo fe. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si alguien deja de seguir al Señor, es que en verdad nunca le siguió. Eso no es verdad. La Biblia dice que apostatar es traicionar a Dios. Es traicionar la fe que se ha tenido. ¿Recuerdan, por ejemplo, Judas? Judas fue un creyente. Fue un compañero de Cristo, del ministerio de Cristo. Cristo lo llamó nada más y nada menos que como apóstol. Y Cristo no se dejaba engañar por nadie, ¿verdad? Él sabía lo que estaba haciendo. Judas era un creyente, un cristiano, un nacido de nuevo, escogido por Cristo como apóstol. Pero llegado el momento, ¿qué pasó? Traicionó al maestro. Lo traicionó. Analizando el contexto histórico, nos damos cuenta de que Judas tenía una idea de Jesús que no era la acertada. Él creía que Jesús venía para librar al pueblo de Israel del imperio romano. Él creía que Cristo iba a coger, iba a levantar en almas a Israel y se iban a lanzar a luchar una guerra contra Roma y que iban a conquistar a Roma.
No es esto lo que Cristo dijo. Mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Cristo no venía a eso, no venía a luchar. Venía a mostrarnos un reino mejor. Venía a hablarnos del reino de los cielos. Y cuando nosotros abrimos el Evangelio de Marcos, que ustedes lo están estudiando, al principio del Evangelio, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice que Jesús comenzó predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Esto es el mensaje de Cristo. Debemos creer en el Evangelio. La palabra apostasía significa que alguien que ha creído, alguien que ha tenido al Señor en su corazón, alguien que ha tenido la oportunidad de experimentar la vida cristiana, llega un momento en que por cualquier causa se aleja de Dios, deja de orar, deja de leer la palabra, deja de reunirse con los hermanos, y su fe, que antes era una fe fuerte, ardiente, empieza a decaer, empieza a aflojarse. ¿Verdad? Es como cuando cogemos en una fogata, sacamos un leño y lo apartamos. Juntos se mantiene el fuego, pero si lo apartamos se apaga. Y eso es lo que nos pasa a los cristianos. Si nosotros, en nuestra negligencia, dejamos de orar, dejamos de estudiar, dejamos de reunirnos con los hermanos, llega un momento en que perdemos la fe. La fe se enfría y podemos apartarnos de la verdad. Si esto ocurre, lo que estamos haciendo es apostatar. Y la verdad es que la palabra de Dios deja claro que nosotros no podemos andar en los caminos de nuestro propio corazón. Isaías capítulo 55, versículo 8, dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Por eso, si queremos andar en la verdad, tenemos que buscar a Dios, andar en sus caminos. Y la palabra de Dios, la Biblia, es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros conozcamos su voluntad, para que podamos vivirla, para que podamos practicarla. Los calvinistas dicen que si un cristiano se aparta es que nunca fue cristiano. Pero si nunca fue cristiano no puede apostatar. Porque ¿puede alguien que no está casado divorciarse? No. Para divorciarse primero tiene que estar casado. Para apostatar primero has tenido que tener fe. Sin fe es imposible apostatar. Por tanto, lo que ellos dicen es una cosa, lo que vemos en la Biblia es otra bien diferente. Ahora vamos a ver cómo Cristo enseña sobre la apostasía. Vamos a ir, por favor, a Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo del 11 en adelante. Aquí el Señor Jesús va a explicar la parábola del sembrador. ¿Ok? Y una de las cosas que nos dice aquí, Lucas capítulo 8, versículo 11, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, algunas personas oyen el Evangelio, pero no llegan a creer porque el diablo viene, los distrae, los lleva para el mundo y nunca creyeron. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, estos reciben la palabra con gozo. ¡Ah, qué maravilla! Gloria a Dios, yo tenía que haber creído en Cristo antes. ¿Ok? Entonces dice, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Eso es apostatan. Se apartan de la fe, se apartan del Señor. Eso es apostatar. Han creído, han sentido gozo con su fe, pero cuando vienen los problemas, las dificultades, se apartan. Eso es apostatar. Dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y estos no llevan fruto. ¿Ok? Y por último,
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Pero aquí no cabe la menor duda de que en el versículo 12 el Señor nos está diciendo que es posible creer y después apartarse. ¿Es cierto o no? Está clarísimo. La palabra de Dios nos muestra que la apostasía no es de los que nunca han creído, sino de los que han creído pero no han perseverado en la fe. Es decir, han abandonado la fe. Justamente si ustedes con un diccionario y buscan apostatar, les va a decir eso: abandonar la fe que una vez se tuvo, apartarse, renunciar a la fe que se tuvo. Vengan conmigo un poco más adelante, Juan capítulo 15. Aquí tenemos una metáfora preciosa del Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo 1, dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, escuchen bien porque en los detalles es donde está la correcta interpretación de la palabra. Mucha gente lee por encima y se pierde la verdad porque no presta atención. Presten atención. Todo pámpano, dice, que en mí no llevan fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, si nosotros a una vid le cortamos el pámpano, ¿podrá ese pámpano llevar fruto? Lógicamente no. Necesita estar unido a la vid para que pueda llevar fruto, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, presten atención a esto, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, ¿qué hacemos con un pámpano que no lleva fruto? Lo cortamos, lo echamos al fuego y arde. Pero es un pámpano. Es decir, es una rama que perteneció a la vid. Aquí Cristo no está hablando de pámpanos que llevan fruto y de ramas de otra planta. No, está hablando de ramas de su propia vid que no llevan fruto. Por tanto, hay creyentes que creen en el Señor Jesús, se involucran en la fe y viven una fe entregada, dispuesto para alabar, glorificar al Señor, dar testimonio de su fe, no se esconde, comparte con los hermanos, etc. Y hay otros, en cambio, que lo hacen durante un tiempo y después dejan de dar fruto. Dejan de orar, dejan de alabar a Dios, dejan de estudiar la Biblia, dejan de reunirse con los hermanos y llega un momento en que se seca. Y cuando se seca, se aparta. Es como que es cortado de la vid y ya no lleva fruto. Eso es apostatar. Y eso es algo que debemos entenderlo como una traición a Dios. Porque, hermanos, seamos conscientes. ¿Es verdad que Dios es bueno o no? Sí. ¿Estaríamos nosotros aquí si no fuera por el Señor? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Esta mañana ha habido personas que al amanecer no han abierto sus ojos y han partido de este mundo. Y siendo realistas, cualquiera de nosotros podíamos haber sido uno de ellos. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Hay alguien aquí que pueda garantizar que va a estar un minuto más vivo? No. ¿Alguno de nosotros tenemos la vida comprada? No. Cada vez que nosotros por la mañana abrimos los ojos a un nuevo día, ¿no es un don que Dios nos está dando? ¿No es un regalo que Dios nos está ampliando su misericordia para con nosotros? Si Dios quisiera, ahora mismo, cualquiera de nosotros no podíamos morir. ¿Sí o no?
Es verdad. Pero es que además, siendo realista, Dios no solamente nos da la vida. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Nos ha dado una familia que nos ama, que nos aprecia. Nos ha dado la oportunidad de conocer gente que nos han enriquecido con su experiencia. La verdad es que Dios nos ha bendecido muchísimo. No voy a decir como Fidel Castro, ¿no? Que Dios nos sustenta. Como decía Fidel Castro, decía, en Cuba nadie se acuesta sin comer. Y saltó uno por allí y le dijo, Fidel, yo tengo hambre. Y dice, pues no te acuestes. Pero Dios no es así. ¿No nos ha provisto Dios para todo lo que necesitamos? ¿No es Dios bueno con nosotros? ¿Es de más que Dios nos pida que le tengamos en cuenta en nuestras vidas? No nos está pidiendo ningún sacrificio. De hecho, la Biblia dice, yo no quiero sacrificio, dice el Señor. Y David dice, que yo lo daría. Pero los sacrificios del Señor son un corazón contrito y humillado. Es decir, un corazón humilde. Es lo único que Dios busca en cada uno de nosotros. Y si nosotros somos realistas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Aún así hay personas que apostatan, que se apartan de la fe. Vengan conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Hemos visto con la parábola del sembrador que Cristo enseñó sobre la apostasía. Hemos visto con Juan capítulo 15, la vid verdadera, que Cristo enseñó sobre la apostasía. Ahora vamos a ver que los apóstoles también enseñaron sobre la apostasía. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí hay un condicionante, una cláusula condicional. Dice, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado. Y si alguien cree en Cristo, pero no retiene la palabra, ¿será salvo? No. Somos llamados a perseverar en la palabra de Dios, a retener la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué dice Pablo? Si no, creísteis en vano. Es decir, se puede creer y aún así no entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque apostatamos. Porque creímos durante un tiempo, pero no perseveramos en la verdad. No perseveramos en el camino de la voluntad de Dios. Un poquito más adelante, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 21 y 23. Aquí vemos otra vez la cláusula condicionante. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, aquí está la condición, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una vez más, la condición. La condición es permanecer, es perseverar en la fe. No basta con creer, hay que seguir creyendo hasta el fin. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:13, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque la salvación, hermanos míos, es una promesa que Dios nos ha dado. La tenemos por fe. Es decir, yo estoy seguro de que yo soy salvo porque creo en Cristo. Pero yo todavía no tengo la salvación. La tendré cuando cierre mis ojos aquí y los abra en la presencia de Dios. Porque yo sé que Dios no miente, ¿verdad? Yo sé que Dios no me falla. La pregunta es, ¿le puedo yo fallar a Dios? Sí. Por eso yo no tengo que tener cuidado de lo que Dios hace conmigo, sino de lo que yo hago con Él. Yo tengo que tener cuidado de no apartarme, de que nada ni nadie me separe del amor de Cristo, de que nada ni nadie me aparte de la fe, de permanecer firme, constante, creyendo en el Señor, firme en la fe, hasta el fin. Es decir, yo tengo que preocuparme de no apostatar, porque estaría traicionando al Señor. ¿Y ustedes creen que Dios merece eso? No. Dios no merece que yo le traicione. Él es demasiado bueno para con todos nosotros. Y hay multitud de pasajes que podríamos ver en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la apostasía. Con todos estos pasajes, yo podía estar aquí predicando horas y horas, pero no es el objetivo. Yo creo que aprendemos mucho más cuando interactuamos. Así que yo quiero que ustedes, si tienen preguntas, las hagan. Y yo procuraré responderles con la palabra del Señor. ¿Hay algo que no hayan entendido sobre este tema de la apostasía? ¿Tienen alguna duda al respecto de este tema? Pedro. Pastor, ¿cómo sabemos que Judas era creyente? Bueno, pues porque Cristo lo llamó y él respondió al llamado de Cristo. Cristo escogió, dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, entre sus discípulos más cercanos. Escogió a 12 discípulos para ser sus apóstoles. Cristo no hubiera escogido a alguien incrédulo para hacer una labor como esa. El objetivo de los pastores era extender la palabra de Dios por todo el mundo. Un incrédulo no iba a ser ideal para hacer esa labor, ¿verdad? Judas era creyente y más que creyente, era apóstol de Jesucristo. Que él se apartara de la fe, que él permitiera que su fe decayera hasta el extremo de dejar que el enemigo, es decir, Satanás, entrara en su corazón, eso no significa que no fuera creyente, significa que fue un mal creyente, significa que no perseveró en la fe. ¿Ok? Gracias. El hermano primero. Me pregunto, yo soy una persona que cree, pero después algo sucede en su vida y decide no creer. Pero después regresa a decir, ¿sabes qué? No, siempre sí creo, ahora me doy cuenta de que me equivoqué. Y así veo a los apóstoles. Cuando muere Jesucristo, están tristes, están desperdigados y regresan a sus labores de pesca y lo que hacían antes. Y cuando después se dan cuenta de que resucita, y bueno, entonces otra vez, yo no sé si en ese momento los apóstoles apostataron, dejaron de creer, o se olvidaron, se entristecieron. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué nos podría comentar? La Biblia nos habla de dos tipos de apostasía. Una apostasía temporal, es decir, el caso que tú estás exponiendo. Hay personas que durante un tiempo, por cualquier causa, porque enferman, porque tienen problemas económicos, por cualquier causa, acaban desanimándose y se alejan de Dios. Pero después el Espíritu Santo está ahí redarguyéndole, porque el Espíritu Santo está en el corazón del creyente y va a estar tirando de la oreja. Este no es tu lugar, vuelve al redil, haz la voluntad de Dios, déjate de tontear con el pecado, y al final la persona reacciona y vuelve. Esto lo vemos en la historia del pueblo de Israel repetidas veces.
Hay multitud de pasajes que podríamos ver donde vemos esa apostasía temporal del pueblo de Israel, que después de ser bendecido se aparta de Dios, Dios lo castiga, ellos vuelven otra vez a Dios, y esa apostasía temporal. Pero hay una apostasía definitiva, y es cuando atravesamos una línea y ya no hay marcha atrás. Entonces, por eso la apostasía es tan peligrosa. No debemos apostatar ni siquiera temporalmente. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, Dios no quiere que nos apartemos de Él. Puede que tengamos problemas, dificultades, pero la palabra de Dios nos dice que justamente cuando tenemos problemas y dificultades es que más tenemos que buscarlo. Porque en Él encontramos la fuerza. Isaías 40 dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, desalentados, ahí buscamos la presencia de Dios y Dios restaura nuestras fuerzas. Y dice: levantamos alas como las águilas. Existe la apostasía temporal. Cuando un creyente se desanima y se aparta, no por eso pierde su salvación, no por eso ha apostatado definitivamente, pero está en riesgo, está en peligro, porque si Cristo le llama en ese momento, no está en comunión con Dios. ¿Y qué dice Cristo en Juan capítulo 15, versículo 5? Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, no te apartes del Señor cuando tengas problemas, busca más a Dios de todo tu corazón y Él solucionará tus problemas. Ahora, hay una apostasía que es definitiva. Es la que nos habla, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 28. Vamos a ir. Es un texto muy crudo, muy fuerte, pero que se da. Hebreos capítulo 10. Vamos a leerlo desde el 26 hasta el 31. Fíjense lo que dice la palabra. Aquí está hablando de la apostasía definitiva. ¿Ok? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, hay creyentes que después de haber creído en Cristo, de haber tenido al Espíritu de Dios en su vida, de haber experimentado el poder de Dios obrando en su propia vida y en su entorno, aún así llega un momento en que pisotean el nombre de Cristo. Tienen por inmunda la sangre de Cristo que fue derramada para su santificación. Aquí no está hablando de incrédulos, como dicen los calvinistas. No, ahí habla de incrédulos que nunca creyeron. Oiga, ¿y cuando un incrédulo fue santificado por la sangre de Cristo? Está hablando de creyentes que fueron santificados por la sangre de Cristo, pero llegó un momento en su vida que se apartaron del Señor, se alejaron tanto que llegaron a pisotear el nombre de Cristo, a blasfemar contra el Espíritu de gracia. Este ya no puede volver atrás, porque si rechazamos a Cristo, que es nuestro Salvador, ¿quién nos salvará? Si dice la Biblia en Hechos 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Si renunciamos a Cristo, ¿quién será nuestro Salvador? ¿Será necesario que Cristo vuelva a morir por nosotros? No, ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, hay una apostasía definitiva. El capítulo 6 de Hebreos habla de que es imposible que los que han sido creyentes de verdad de todo corazón y apostatan, vuelvan otra vez a ser
movidos para arrepentimiento. Es imposible, dice la palabra. Por tanto, Hebreos capítulo 6 del 4 al 6. Por tanto, es muy importante entender esto. Hay una apostasía temporal, pero también hay una apostasía definitiva. Y ambas son cosas de las que tenemos que huir. Porque, como dice ahí en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No se oye ese micrófono? ¿Sí se escucha? Ahora. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. En línea, María Elena Segura pregunta, dice, mis hijos se bautizaron, creyeron de niños, pero ahora no quieren acudir al culto. ¿Apostataron? Están en una apostasía. Mientras no renuncien totalmente a la fe de Cristo, están en una apostasía temporal, pero están en peligros, por cuanto no están siguiendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Lupita Lima dice, ¿cómo se puede exhortar a un pastor o un maestro que se encuentra en apostasía, que está engañado en la doctrina del judaísmo? Bueno, pues con la palabra de Dios. Es decir, por eso es importante conocer las Escrituras para poder dar razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Cuando conocemos la palabra de Dios podemos enfrentar a quien sea y podemos decirle, no, mira, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esta, porque así está escrito en la palabra y demás, ¿no? Actualmente hay muchísimos grupos judaizantes, personas que creen que los cristianos tenemos que convertirnos al judaísmo, hablar con palabras hebreas. No podemos llamar a Jesús Jesús, tenemos que llamar a Jesús Yeshua HaMashiach. Y a Dios no le podemos llamar Dios, sino Yahvé o Yahweh. Mire, déjense de tonterías. La palabra de Dios está traducida al castellano, muchachos, y nosotros hablamos castellano. ¿Por qué vamos a hablar con hebraísmos? ¿Por qué voy a decir stop cuando puedo decir pare? Yo no soy inglés, yo soy español. ¿Ok? Pero a veces adoptamos culturas que no son las nuestras. Y hay personas que creen que los cristianos debemos guardar la ley de Moisés si queremos salvarnos. Eso es un error. La Biblia dice claramente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado jamás. Es más, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo del 10 en adelante, dice que todos los que están bajo la ley, las obras de la ley, están bajo maldición. Porque la ley dice que debes cumplir todas las obras de la ley. La ley de Dios no es un supermercado donde yo voy y digo, este mandamiento me gusta, este no. Oiga, si usted quiere justificarse por la ley, tendrá que cumplirla toda. Y la Biblia dice que nadie puede cumplirla toda. ¿Usted quiere que paguemos diezmos? ¿Usted quiere que celebremos las fiestas judías? ¿Usted quiere que cumplamos ciertas leyes de Israel? Bueno, pues si su hijo es rebelde, llévelo a la plaza del pueblo y apedréelo hasta morir, porque eso también está en la ley de Moisés. ¿Verdad? Pero no, queremos ciertos mandamientos que nos convienen y queremos soltar los otros. Eso no es. Nadie se puede salvar por las obras de la ley, porque entonces no hubiéramos necesitado que Cristo viniera a morir por nosotros. Cumpliendo la ley nos hubiéramos podido salvar. Pero ¿quién ha cumplido la ley? Nadie. Jamás. Todas las personas que se han salvado lo hicieron por fe en Dios. Ninguno por el cumplimiento de las obras de la ley. Pero hay pastores que usan el talib, es decir, el manto judío o la kipá, el gorrito que se ponen los judíos, ¿verdad? Y celebran la Pascua en vez de celebrar la Santa Cena. Oiga, usted no sabe que está escrito en la palabra de Dios que Cristo es nuestra Pascua, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya no tenemos que estar celebrando la Pascua judía, que tenemos que celebrar la Santa Cena, recordando que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, hay muchos grupos judaizantes, pero es por el conocimiento de la palabra que nosotros le podemos hacer frente y les podemos guiar a la luz de las Sagradas Escrituras. Karina Silvera dice,
Si se dice estar en el camino de Dios, pero a la vez se está disfrutando de los placeres del mundo, ¿estamos frente a una apostasía temporal? Estamos ante una hipocresía general. Es decir, tenemos que ser santos. No puedo estar con un pie en Sodoma y Gomorra y con el otro en la iglesia. Eso es engañarse a sí mismo. La Biblia dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vida y paz. Por tanto, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Si una persona de verdad cree en Cristo, no puede andar en el pecado de antes. Si una persona de verdad cree en Cristo, nace de nuevo. ¿Qué significa eso? Que hace como borrón y cuenta nueva. Ya no anda de la misma manera que antes. El pecado ya no le llama la atención. Y si le llama la atención, renuncia al pecado y se mantiene en la voluntad de Dios. Es cierto que hay personas que creen que creer en Cristo es un aburrimiento. Yo primero voy a disfrutar de mi vida. Voy a disfrutar de la juventud. Y cuando sea viejo, ya me acordaré de Dios. Pero necio, ¿quién te garantiza a ti que vas a llegar a viejo? Es más, ¿quién te dice a ti que la vida cristiana sea aburrida? Cuando realmente si sabemos vivirla, no hay vida más plena que la vida cristiana. Conozco personas y han estado sentados en mi despacho, hombres que han tenido todas las parejas que les ha dado la gana y que han llorado como críos porque se sentían solos, desesperados porque no encontraban una mujer como ellos querían. Se habían acostado con cientos de mujeres, pero estaban angustiados, tristes, solos, desamparados. Yo me acuesto con una sola y disfruto de la vida. No es más hombre el que se acuesta con muchas mujeres, sino el que sabe satisfacer a una sola. ¿Ok? Entonces, la vida cristiana no es nada aburrida, es una aventura diaria. Si sabemos vivirla y la vivimos con conocimiento de la palabra de Dios, va a ser una vida apasionante. Yo jamás hubiera soñado que estaba aquí con vosotros, que estaría aquí hoy, y aquí estoy, disfrutando de la comunión con ustedes. La vida cristiana es una delicia, hermanos. ¿Más preguntas? ¿Para ti? Sí, pensando en la pregunta de la hermana en línea, si nuestros hijos se van a los placeres del mundo, ¿cómo podemos ayudarlos? O sea, están en una apostasía temporal. ¿Cómo entonces yo como mamá puedo ayudarles a mis hijos o a mis hijas? ¿Orando por ellos quizás? Orando, dándoles ejemplo, aconsejándolos, pero dejándolos porque son adultos y tienen que vivir su propia vida. Claro. No podemos obligarlos a que vivan nuestra vida. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero nosotros como padres tenemos el deber de enseñarles, de aconsejarles y sobre todo de orar por ellos, que Dios los guarde, los proteja de todo mal, ¿no? Y después esperar y confiar en Dios que no metan la pata y no se hagan daño a sí mismos, ni le hagan daño a otras personas. ¿Más preguntas? Son gratis las respuestas, ¿eh? Pastor, yo, por ejemplo, siempre estuve buscando al Señor, congregándome, leyendo la Biblia, y yo estaba muy contenta, ¿verdad? Pero mi esposo dejó de congregarse y mi hijo también. Entonces, como revancha, ¿verdad? Dije, bueno, pues ahora yo tampoco voy a ir. Y lo único que ha sucedido es que cada vez yo voy en picada. Cada vez me siento más seca, ¿verdad? Se han secado mis huesos, se ha secado todo. Y realmente, pues no he logrado lo que yo pensaba lograr. Ahorita, por ejemplo, mi esposo tiene cáncer, yo estaba enferma.
Y realmente eso me ha hecho pensar que aunque ellos no quieran, pues yo tengo que seguir, ¿verdad?, adelante y seguir orando. Entonces yo pienso que, no sé qué me diga usted, que qué tan malo es hacer eso, ¿verdad?, para darles en la torre, como dicen. Ahora yo no voy tampoco. Y resulta que ya pasaron 8 años y yo sigo sumida en eso y he caído en una depresión tremenda. Entiendo. Gracias, pastor. No hay de qué, mi hermana. Gracias a ti por tu testimonio. A veces adoptamos actitudes que no son correctas para con Dios. A veces culpamos a Dios de cosas que nos suceden. A veces nos desanimamos simplemente porque queremos que nuestros familiares sigan al Señor y no lo hacen y nos venimos abajo. Bueno, puede haber 1000 circunstancias por las cuales nosotros seamos tentados a alejarnos de Dios. Pero quien ha vivido en comunión con Dios, quien conoce a Dios, sabe perfectamente que vivir en comunión con Dios nos conviene. Porque cuando estamos bien con el Señor, todo lo demás funciona. Nos sentimos, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque enfrentemos dudas, aunque enfrentemos enfermedades, aunque enfrentemos problemas económicos, lo que sea. Cuando enfrentamos todo eso teniendo a Dios en nuestro corazón, Dios nos da la fuerza necesaria para superarlo todos. Pero si no tenemos a Cristo en nuestra alma, ¿qué nos queda? Nada. Entonces, solamente por inteligencia debemos seguir a Dios y aferrarnos a Él con uñas y dientes y no querer soltarnos de su mano para nada. Porque yo he oído a creyentes a veces decir, Señor, no me suelte de tu mano. No, Dios no nos suelta. Somos nosotros los que decimos, suéltame, Señor, que quiero hacer mi voluntad. Nos conviene buscar a Dios. Nos conviene mantener la fe. Nos conviene estar cuanto más cerca mejor de Él. Porque nos sentimos más felices y más dichosos. Seamos sinceros, ¿es verdad o no? Cuando uno está bien con Dios, todo lo demás está bien. Si uno no está bien con Dios, da igual lo que tenga, no disfrutas de nada. El vacío. Esa es la realidad. Entonces yo te animo, hermana, retoma tu relación personal con Dios. Si te sientes seca, riégate. Es decir, ve a la presencia de Dios, ora, ábrele tu corazón. No de una manera religiosa, porque a veces nosotros los cristianos es que somos muy religiosos. De una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera real, de una manera espontánea. Señor, me siento seca, ayúdame. Señor, dame fe. Señor, dame fuerzas para que yo pueda soportar la situación que estoy viviendo, para que yo pueda ayudar a mi esposo, a mis hijos. Dame la fuerza necesaria, el ánimo, la fe. Y Dios te la va a dar, mi hermana. Y tú vas a ver cómo recuperas esa fuerza. Una de las cartas del Señor Jesús a las iglesias del Apocalipsis, la primera carta, donde le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, vuelve a las primeras cosas. Es decir, ¿cómo se recupera ese primer amor? Esa pasión por Cristo, volviendo otra vez a lo que hacíamos cuando nos convertimos. Esa pasión por Dios, por la lectura, por la oración, por hablarle a todos de Cristo. Vuelve otra vez a eso. Y Dios te va a fortalecer, Dios te va a bendecir. Y tú vas a ver cómo las fuerzas te renuevan, cómo Dios te levanta. Levantarás alas como las águilas. Ánimo. De nada, mi hermana. Yo, quiero preguntar si Dios perdona la apostasía, porque me enredé un poquito en algún punto, entonces quiero preguntar si sí la perdona o no. La apostasía temporal sí, ¿ok? La definitiva no. Es decir, cuando uno se aparta durante un tiempo y vuelve, sí, encuentra perdón en Dios. Pero el problema de la apostasía es que nos vamos alejando de Dios y casi no nos damos cuenta. Nos involucramos en el mundo, en las cosas temporales y nos vamos alejando. Y puede llegar el momento sin que nos demos cuenta de que atravesemos la línea sin retorno.
esa línea en la que ya nos da igual todo, en la que ya blasfemamos contra Dios y ya a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, la apostasía temporal sí, Dios la perdona, pero mejor no apostatar por si acaso. ¿Y no hay ninguna manera de regresar de la apostasía definitiva? No. No hay ninguna manera de regresar de la apostasía definitiva. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Y ahí está la respuesta. Dice, es imposible. Y esto es muy fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Es imposible. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, es imposible que los que fueron iluminados, es decir, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. De modo que dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, es decir, recaer significa abandonar definitivamente la fe. Dice, es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Es imposible. O sea, la apostasía definitiva no tiene vuelta atrás. Ahora, a mí me han escrito muchísima gente de todo el mundo preguntándome, pastor, yo cuando joven recuerdo que yo blasfemé contra el Señor, he apostatado yo de la fe, ¿será que no tengo perdón? Y mira, si tú me estás preguntando es que no has apostatado de la fe. Seguramente en aquella época tú no tenías el conocimiento necesario, pero si estás buscando a Dios es que no has apostatado. Porque el que ha apostatado no busca a Dios, no quiere saber nada de Dios. El que ha apostatado definitivamente es el que se aleja y no quiere saber nada de Dios. ¿Ok? Pero si estás con miedo de que hayas apostatado, es que no lo has hecho. ¿Ok? Muy bien. De nada. En los pueblos muy alejados, que pues las personas no saben nada absolutamente, no tienen doctrinas, no tienen nada, y cometen esa apostasía total, no saben, pueden que Dios los perdone. A ver, es muy importante que entendamos que si no tienen conocimiento de la verdad, no pueden apostatar. ¿Ok? Solo apostata el que conoce la verdad y la rechaza. Por tanto, el que no conoce la verdad no va a ser juzgado por la verdad que no conoce. Romanos capítulo 2 dice que aquellos que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. Y aquellos que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, la palabra de Dios nos dice que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Quiere decir que aquellos que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra de Dios, no van a ser juzgados por lo que no conocen, van a ser juzgados por su propia conciencia. Y dice el apóstol Pablo, ayudándole su propia conciencia, defendiéndole o acusándole su propia conciencia delante de Dios. Miren, cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, cuando no conocíamos las Sagradas Escrituras, aún así, cuando íbamos a hacer algo, sabíamos si era bueno o era malo. Porque nuestra propia conciencia nos decía, no, o sí. ¿Es verdad o no? Ya sabíamos lo que era bueno y lo que era malo sin que nadie nos lo dijera. La conciencia es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Cuando nos convertimos, ya la voz de la conciencia no es la voz de la conciencia, es la voz de Dios mismo que viene a morar a nuestro corazón. El Espíritu de Dios sustituye la voz de nuestra conciencia y nos habla conforme a las Sagradas Escrituras. Pero aquellos que no han conocido las Escrituras no serán juzgados por las Escrituras, serán juzgados por su propia conciencia. Si sus razonamientos les defienden, serán salvos. Si no les defienden, si les acusan, serán condenados.
Romanos capítulo 2. Muy bien. ¿Más preguntas? Gracias. Bueno, yo quiero saber si no estoy equivocado en cuanto a que si Dios murió por todos nosotros, o por todos, las personas que no conocen, que de alguna manera no han escuchado el Evangelio, por eso todavía Dios murió. Pero ya cuando alguien escucha del Evangelio, entonces en ese momento ya se le va a demandar de una manera diferente. O sea, él si escucha del Evangelio, rechaza la palabra, sigue siendo incrédulo, entonces ya será juzgado. Pero quienes no han escuchado y mueren, ellos pueden ser salvos porque no han escuchado o también se pierden. Bueno. Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31, dice que Dios pasa por alto el tiempo de esta ignorancia, pero que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, cuando una persona no tiene conocimiento de la palabra, como decía antes, será juzgado por su conciencia. Pero no será salvo porque desconoce el Evangelio. Será salvo si su conciencia no le acusa delante de Dios. Porque hay personas que, sin ley de Dios, sin conocer la palabra de Dios, actúan mal. Pero su conciencia les dice que están haciendo mal. Esa persona que traiciona su conciencia, cuando sean juzgados en la presencia de Dios, su propia conciencia les acusará delante de Dios. ¿Ok? Pero el que conoce la palabra de Dios, ese sí debe creer en Cristo y a partir de ahí debe responder. En este sentido, conforme a lo que la palabra de Dios demanda de él, ¿no? Dios dice, pero ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Más preguntas. Bueno, hay personas que conozco, hermanos, inclusive un hermano que me enseñó, fue el primero que me habló de Cristo. Yo me he quedado muy triste porque ahora dice que lo que hacemos de alabar a Dios, de venir a la iglesia, de estar estudiando la palabra, pues esto es religión, ya no es pues estar amando a Dios, ¿no? Y él supone que está amando a Dios sin reunirse, sin estar pues haciendo todo lo que nosotros debemos hacer. No, ignoro si esté orando todavía, pero para mí sí es muy triste que verlo así, que en qué situación se encuentra, o esas personas, porque no es uno, son varios los que conozco. Sí. La palabra de Dios nos dice que amar a Dios es el guardar sus mandamientos. Y Dios manda que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios manda que oremos sin cesar. Dios manda que le alabemos, porque Dios es digno de ser alabado. En estos días hemos tenido la oportunidad de admirar la creación de Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios y alabarlo por lo que Él ha hecho? Si este mundo, con todo el daño que el hombre le ha causado, sigue siendo hermoso, ¿cómo sería en un principio? O más aún, ¿cómo será ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Dios está preparando para nosotros? Claro que Dios merece la alabanza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Son mandamientos que tenemos en la palabra de Dios. Si nosotros no le damos gracias a Dios, si no le alabamos, si no nos congregamos, si no hacemos su voluntad, si no guardamos sus mandamientos, entonces estamos en rebeldía para con Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es religión? Religión es religar, es decir, unir. Y claro, nosotros tenemos una religión. Nuestra religión es Dios. ¿Ok? Pero no en el sentido, valga la redundancia, en el sentido religioso, sino que nuestra religión es una relación con Dios.
Nosotros nos relacionamos con Dios. Cada vez que nos reunimos, le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Cada vez que nos reunimos, alabamos a Dios. Reconocemos su grandeza. Cada vez que nos reunimos, leemos su palabra. Pero es que si Cristo nos manda perseverar en sus enseñanzas, ¿cómo lo haremos si no nos reunimos para conocerlas? O sea, es imposible. Hay personas, lo que pasa es que hay personas que quieren ser más santos que Dios, que quieren ser más inteligentes que el mismo Dios. Y Dios nos dice que tenemos que hacer estas cosas. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, que no te importe lo que opinen los demás, que te importe lo que piensa Dios. ¿Pero en qué situación se encuentra esa persona? Bueno, en rebeldía, en desobediencia a Dios. Ya lo hemos explicado, si no ora, y la palabra de Dios dice que debemos orar sin cesar. Si no da gracias a Dios o no alaba a Dios, y la Biblia nos dice que debemos entrar a su presencia con acciones de gracia y con alabanza, está desobedeciendo a Dios. Si la palabra de Dios nos dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos y Él no los está guardando, está en rebeldía, está en pecado. Y cuando llegue a la presencia de Dios, el Señor se lo hará ver. Pero puede regresar. Puede regresar, claro, si se arrepiente y vuelve a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Gracias. Me voy a atrever a Muy hacer bien. una pregunta por mi ignorancia, padre, pastor. Hay un pasaje que cuando Moisés subió a la montaña, la gente que le esperaba empezaron a desesperarse y ya no creían que iba a regresar. Y ya empezaron a hacer su becerro de oro, ¿verdad? Y empezaron a no creer ya. La pregunta es, ¿eso es apostasía? Eso es apostasía. Y de hecho, ese día murieron muchísima gente Sí. por causa de sus apostasías. Eso es. Es cuando nos volvemos al mundo, nos volvemos a las religiones del mundo, a la fe del mundo, ¿no? Es como si una persona que es católica, por poner un ejemplo, ¿no? Y sabemos que el catolicismo es idólatra y que desobedece a Dios, que no está fundamentado en la palabra de Dios, cree en Cristo, comienza a vivir en la fe cristiana y después se vuelve otra vez al catolicismo. Está apostatando de su fe, ¿no? ¿Qué? ¿Más? Y las personas que en este caso son como cristianas, pero de una fe que no es correcta, o sea, de una mala doctrina, ¿son juzgados por lo que Dios dice o por otra cosa? O sea, ¿cómo son juzgados? ¿O también están en apostasía esas personas? A ver, hay muchas personas que están buscando a Dios y caen, por ejemplo, en manos de sectas. Aquí tenéis, en México tenéis la Luz del Mundo, una secta, ¿verdad? O tenéis la Iglesia Universal, que era la secta de Edil Macedo, que antes se llamaba Oración Fuerte del Espíritu Santo, o también ha tenido otros nombres, ¿no? Pero hay personas que caen en esos grupos porque tienen ganas de conocer a Dios, son sinceros, buscan al Señor y caen en esos lugares. Pero si son sinceros, ¿qué dice la Escritura? Quien busca, halla. El Espíritu Santo le sacará, tarde o temprano, le sacará de ahí y le llevará al lugar de la verdad. Hay muchas personas que están en iglesias evangélicas que enseñan muchas doctrinas que son falsas. Hay muchos grupos neopentecostales que te predican un evangelio falso. Cree en Cristo y todo te va a ir bien, cree en Cristo y no vas a tener problemas, cree en Cristo y te vas a hacer rico, cree en Cristo y no sé qué, trae tu dinero si quieres un milagro, cosas semejantes. Son falsedades que no cuadran con lo que la palabra de Dios nos dice. Si esa persona es sincera, aunque esté sinceramente equivocada, Dios lo sacará de ahí y la llevará a un lugar de sana doctrina. ¿Ok? Dios no nos juzga por lo que desconocemos, nos juzga por lo que sabemos. ¿Más preguntas? Aprovechen, no van a tener otra. Pastor, por ejemplo, las personas que van a un culto o a un servicio y que se ponen el velo, ¿cómo exhortarlas o cómo
decir ahí o cómo es? Ok, entiendo la pregunta. Bueno, hay personas que no estudian las Escrituras, las leen y las interpretan como buenamente les parece. Por eso hay personas que usan velo. ¿Recuerdan ese velito que se cogen con unos ganchitos y tal? La Biblia no habla de ese tipo de velo. Cuando la Biblia habla de velo, habla del velo que usan las mujeres casadas, que era un velo que cubría todo su cuerpo. ¿Ok? La mujer casada en Israel, esa es su cultura. La mujer casada en Israel no puede mostrar su rostro ante extraños, sino solamente delante de su esposo. Solo su esposo puede ver su rostro. Entonces, si la mujer está en casa y el marido llega con visita, primero entra el marido y le dice, traigo visita, y la mujer se cubre. Y se cubre con un velo que le cubre todo el cuerpo. Ese era el velo del que Pablo habla en 1 Corintios, y no tiene nada que ver con el velo que se usa ahora en las iglesias. Pero como no se estudia, se malinterpretan mal las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Pablo dice que la mujer debe usar velo? Porque le está hablando a una congregación donde había mujeres hebreas, mujeres judías. Para un judío, que su mujer se quitara el velo delante de la congregación, era como si mi esposa cogiera su anillo de boda y lo tirara delante de todos. Sería una vergüenza para mí. ¿Ok? Por eso dice Pablo, la mujer que no quiera cubrirse, que se rape la cabeza. Porque eso es lo que hacían con las prostitutas, raparle la cabeza. Entonces Pablo le dice, no, mire, pero en el Señor, a la mujer en lugar de velo le he dado el cabello. ¿Okay? O sea, no es necesario que la mujer se ponga velo. Lo que pasa es que hay quien no estudia, quien toma las cosas por encima. Y la palabra de Dios hay que prestarle atención al contexto histórico y también al contexto gramatical. Porque no olvidemos que las cartas del apóstol Pablo eran cartas enviadas a congregaciones concretas del siglo I, donde había ciertos problemas derivados de la convivencia entre judíos y gentiles. Esos problemas no los tenemos nosotros aquí, porque en nuestra cultura la mujer no usa velo, ¿verdad? Por tanto, eso no tiene nada que ver con nosotros. Una de las cosas que se estudian en hermenéutica, que es la ciencia de la correcta interpretación de la palabra de Dios, es que hay que saber diferenciar un texto histórico de un texto doctrinal. Un texto histórico es un texto que nos dice algo que sucedió. ¿Ok? Un texto doctrinal es donde se nos dice algo que sí debemos nosotros hacer. Por ejemplo, Judas cogió la cuerda y se ahorcó. ¿Tenemos nosotros que hacer eso? No. Nos está diciendo algo que hizo Judas, ¿verdad? Ahora, cuando nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿tenemos que hacer eso? Claro que sí. Una cosa es un texto doctrinal, otra cosa es un texto histórico. El texto del velo es un texto histórico, donde Pablo está corrigiendo un problema puntual que había en una congregación concreta del siglo I. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Ok? Pasa lo mismo cuando... Lo digo porque si no después no se escucha en el vídeo. Pasa lo mismo, pastor, cuando dice Pablo que la mujer debe quedarse callada en el culto. Claro, es exactamente igual. Cuando Pablo dice eso, tanto en 1 Corintios como en Timoteo, 1 de Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Y allí había un problema. Timoteo era muy joven cuando empezó a ministrar al Señor. Y claro, había gente que le faltaban al respeto. En Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy idólatra. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, verá que allí estaba el templo de la diosa Diana y había una idolatría enorme. Además, también la gente era muy dada a la brujería y todo eso, ¿no? Bueno, pues en el templo, en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, pues había un problema. Había unos hermanos colaboradores del pastor que enseñaban. Que, imagínense, Pedro aquí está como responsable de la congregación, pero a lo mejor hay otros hermanos que le pueden ayudar a compartir la palabra, ¿no?
Bueno, pues resulta, pues vamos a suponer que el hermano Héctor, Pedro lo invita a compartir algo y la esposa de Héctor empieza a interrumpirlo. No, ¿y esto por qué? ¿Y por qué va a ser así y no de esta manera y tal? Entonces, claro, Pablo está corrigiendo un problema puntual que se dio en aquella época. Entonces le está diciendo, las mujeres, guarden silencio. Si quiere preguntarle algo, que lo pregunte en su casa. La mujer casada está sujeta a su esposo, etc. O sea, es un asunto que tenía que ver entre la mujer y el que enseñaba. Y entonces Pablo está corrigiendo eso. Un texto histórico. No tiene nada que ver con nosotros. Eso no significa que la mujer no pueda hablar en la iglesia. Porque de hecho, en la misma carta a los Corintios dice, la mujer que ora con la cabeza descubierta. Es decir, la mujer ora. O la mujer que profetiza. Está hablando de mujeres que profetizaban, que enseñaban la palabra de Dios. Por tanto, la mujer sí puede hablar en la iglesia, sí puede enseñar en la iglesia. ¿Ok? Solo que hay que estudiar la palabra en su contexto para entenderla adecuadamente. De nada. Patti, ¿había levantado la mano? Bueno, refiriendo a las personas que buscan verdaderamente a Dios y Dios las guía para encontrar una iglesia de sana doctrina. Si esta persona no está siendo llevada a una iglesia de sana doctrina, es porque esta persona no está realmente buscando a Dios. O sea, si se queda en esa iglesia o en otras iglesias, es porque realmente no está buscando a Dios. Bueno, realmente hay personas que dicho en palabras sencillas, Mark Twain dijo, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que está engañado. ¿Ok? Hay personas que por orgullo, ¿yo cómo voy a estar engañado? ¿Eso cómo va a ser? A mí me han enseñado y yo creo a mi pastor y lo que mi pastor dice va a misa. ¿Ok? Entonces hay personas que se aferran a lo que creen y no se abren a conocer más. Creo que eso es un error. Yo llevo 41 años predicando y enseñando la palabra de Dios, pero hasta el día de hoy yo sigo abierto a seguir aprendiendo. A mí me escriben todos los días multitud de personas, algunos pastores, para decirme que estoy equivocado en esto o en aquello. Y a veces me escriben cartas kilométricas. Yo las leo con detenimiento todas, porque quiero asegurarme de si estoy equivocado o no. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Yo quiero llegar al reino de los cielos, ni quiero engañar a nadie. No quiero ser responsable de que nadie se pierda. Por tanto, por esa responsabilidad que yo siento, yo sigo abierto a seguir aprendiendo. Pero hay personas que no están abiertos a seguir aprendiendo. Se aferran a su fe, por errónea que sea, y no quieren soltarse de ahí. Bueno, allá ellos. Aunque a veces hay un proverbio que no es cristiano, pero es muy sabio. Dice, si a un perro tú le tratas de quitar el hueso, te va a morder. Pero si le enseñas la chuleta, él solo tirará el hueso. Entonces la cuestión no es quitarle la fe que ellos tienen, sino mostrarle una fe mejor. ¿Ok? La cuestión no es decirle tú estás equivocado en esto o en aquello, sino decirle, oye, ¿qué te parece esto que dice el Señor aquí? ¿No es maravilloso? Es decir, le enseñamos una fe mejor y solo se dará cuenta, ay, pues esto es verdad. ¿Ok? No se trata de discutir sobre doctrinas, sobre tú estás equivocado, yo sé más que tú. No. Se trata de enseñarle la chuleta, jugosa y fresca. ¿Una más? Muy bien. Esperemos a ver esa pregunta. Que sea sencilla, por favor. Compartí a muchos amigos el Evangelio. 2 de ellos aceptaron a Jesucristo como su Salvador y un tiempo después se fueron a la religión católica de sus padres. ¿Podrían volver de nuevo a Cristo? Claro que pueden volver. Mucha gente se vuelve al catolicismo porque es lo único que conoce. Que una persona le predique el Evangelio y crea durante un tiempo y se vuelva al catolicismo no significa que haya conocido la verdad. O sea, ha oído el Evangelio y, claro, si yo les pregunto,
incluso ahí en la calle, a cualquier persona. ¿Qué quieres, irte al cielo o al infierno? La gente va a decir al cielo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros le decimos, cree en Cristo y serás salvo, cree en Cristo y vas a ir al reino de los cielos y no sé qué, la gente dice, vale, y hace la oración que tenga que hacer y todo eso. Pero eso no significa que haya entendido el Evangelio. Por eso a mí me gusta predicar el Evangelio completo. El Evangelio completo no comienza con la gracia, comienza con la ley. La gracia salva, pero la ley condena. Y el Evangelio comienza con la ley. Yo pongo un ejemplo que sirve un poco para ilustrar esto, ¿no? Tú imagínate que vas a hacer un vuelo de avión como el que hemos hecho nosotros, desde Madrid a Bogotá, por ejemplo, que son 10, 11 horas de viaje, y llega la azafata y recién sentado tú en tu asiento, te pones tu cinturón de seguridad, viene la azafata y te dice, tenga, un paracaídas para que se sienta usted más seguro. Mire, con lo estrecho que son los asientos del avión, te tendrías que pegar el pecho al asiento de delante para ponerte el paracaídas. Y ahora vas a aguantar así 11 horas. Llega un momento en que tú dices, que va, hombre, yo me quito el paracaídas y lo suelto, ¿no? ¿Ok? Es lo que haría la mayoría de la gente. Ahora fíjese, ya estamos en pleno vuelo y llega la azafata y nos dice, mire, tenga el paracaídas porque el avión está averiado y puede que no salgamos de esta. La pregunta es, ¿soltarías tú el paracaídas? ¿Verdad que no? Esa es la cuestión. Muchas veces le decimos nosotros, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo y serás salvo. Y la gente dice, ¿salvo de qué? No entienden. ¿Para qué tienen que creer? No entienden de qué tienen que salvarse. Por eso hay que predicarles primero la ley. Oye, ¿tú sabes que tú estás condenado al infierno eterno? ¿A un tormento continuo de día y de noche por los siglos de los siglos? ¿Quién, yo? ¿Y qué he hecho yo? Robar, matar, mentir. ¿Yo? Le enfrentamos a la ley. ¿Nunca has mentido? Bueno, sí, alguna vez. Pues ya está, ya infringiste la ley de Dios. ¿Alguna vez has tomado algo ajeno? Ya está, ya infringiste la ley de Dios. ¿Alguna vez miraste a una persona con codicia? Ya está, ya infringiste la ley de Dios. Tus pecados te hacen reo de condenación. Y a menos que tú te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, tú vas a ir al infierno eterno. Ahí es donde la gente entiende y dice, yo quiero salvarme. Ahí es donde las personas pueden entender el Evangelio, la necesidad que tienen de creer en Cristo y de salvarse. ¿Qué hay de aquellas personas que dicen, pues yo no creo y eso a mí no me aplica? Hay un axioma en jurisprudencia que dice que la ignorancia de una ley no te exime de su cumplimiento. ¿Ok? Que el avestruz esconda la cabeza no hace desaparecer el peligro. ¿Es verdad o no? Los niños muchas veces cuando hacen algo así y viene el papá a reprenderles y tapan los ojos, porque creen que no viendo al papá, el papá no le verá a él. ¿Es verdad o no? Que yo no crea en Dios no significa que no haya Dios. Significa que yo no soy muy inteligente. Porque si lo fuera, tendría que darle una explicación a todo lo que existe, ¿no? Y no hay mejor explicación que creer en Dios. Porque metiendo a Dios en la ecuación, todo cuadra, todo encaja. Pero si saco a Dios de la ecuación, ¿qué me queda? Interrogante, vacío. Interrogante sin respuestas. Por tanto, es más inteligente creer en Dios que no creer. Aquello que dice, bueno, pues, ¿y si vive toda tu vida creyendo que hay un Dios y después no lo hay? Yo no he perdido nada por creer en Dios. Es más, mi vida ha sido mejor por creer en Dios. Es decir, soy una mejor persona, un mejor marido, un mejor padre, un mejor abuelo, por creer en Dios. A mí me ha beneficiado creer en Dios. Pero ¿y si tú vives toda tu vida creyendo que no hay Dios y después resulta que lo hay? Tú sí que vas a perder. Y vas a tener toda una eternidad para lamentarlo. O sea que, aunque solo sea por inteligencia, merece la pena creer en Dios. Cerrar los ojos a la realidad no evita la realidad. Simplemente nos hace ignorantes de la verdad. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo dejamos aquí? Una preguntita. Por ejemplo, esas
iglesias que hablan de Cristo y de Dios y de todo, pero tienen otro, ¿cómo se puede decir? Si comes carne, te vas a ir al infierno. Si comes algo dulce con salado, igual. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿O por qué dicen eso? Que prohíben comer ciertos alimentos y todo eso. Bueno, hay un texto muy interesante que es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Justamente es uno de los textos que podíamos haber visto hoy hablando sobre la apostasía. Ahí dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque por la oración y por la palabra es santificado. Es decir, hay religiones que van a prohibir comer esto o comer aquello. Eso nos da la demostración de que están enseñando doctrinas de demonios. Es lo que dice el apóstol Pablo, Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Es decir, son grupos que no enseñan la verdad. Porque la verdad es que podemos comer de todo lo que Dios nos ha creado. Dice la Biblia, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y no hay ningún motivo para privarnos, a menos que sea por la salud, ¿verdad? De decir, oye, si me sienta algo mal, no lo voy a comer porque me sienta mal. Y eso es inteligente. Pero que me lo prohíban, ¿por qué? Una cosa muy importante, y es una premisa que debieran saber todos los cristianos. Miren, pecado es infringir la ley de Dios, no la ley de los hombres. ¿Ok? Entonces, si alguien dice, eso está mal, tienes que preguntarle, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo comer dulces? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo comer carne? ¿Dónde está? O cortarse el pelo. O cortarse el pelo. Claro. ¿Tiene prohibido cortarse el pelo? Bueno, pues eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Por tanto, son mandamientos humanos. Y si son mandamientos de hombre, no tenemos por qué someternos a ellos. ¿Ok? Son a los mandamientos de Dios a los que le debemos obediencia, no a los mandamientos de los hombres. ¿Ok? De nada. Muy bien, llegamos entonces al final de este tiempo. Gracias por vuestra paciencia, gracias por esta oportunidad hermosa que me habéis brindado de poder compartir este tiempo con ustedes. Ahora, si gustan, si siguen teniendo alguna pregunta, pues cuando terminemos se pueden acercar y trataré de responderles. Pero me gustaría, por favor, si es posible, nos ponemos de pie para hacer una oración al Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad para con nosotros, Señor, por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar, que podemos profundizar, que podemos conocer a fin de saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Y gracias por mis hermanos que están aquí en esta tarde-noche, Señor. Gracias por el amor que tú has puesto en sus vidas por conocer la verdad. Gracias por todos y cada uno de ellos. Ayúdalos, guíalos, bendícelos, Señor. Glorifícate, Señor, en esta congregación. Llévate tú la gloria y la honra porque eres el único que la mereces. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, no se vayan, tenemos unos bocadillos y cafecito mientras platican con el pastor y quieren esperar, podemos compartir. ¿Okay? Gracias, pastor. No, por favor, nunca aplaudan a un hombre, aplaudan al Señor. ¿Ok? Muy bien, gloria a Dios. Pastor. Aquí un bocadillo es
Ajá.